Fernández más tiempo van a hacer la parte abuelo del pájaro de los casos de extradición. Sí, la verdad que después de esta clase, ¿qué podemos agregar? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos agregar nosotros? Hace muy bien. Si ustedes estuvieron atentos esta noche, y de hecho lo habrán estado, habrán escuchado que en más de una oportunidad se habló de extradición. En más de una oportunidad. Básicamente para sintetizar y de alguna manera redondear lo que dijeron los chicos antes, la extradición, este instituto, tiene su principio en el derecho romano, como la mayor parte de nuestro derecho jurídico actual. Pero sufrió transformaciones a través del tiempo. En un primer momento se utilizaba para transferir derechos y recibirlos. Después de eso se amplió la idea y llegamos a lo que hoy es un proceso jurídico. La extradición tiene algunos principios y algunas condiciones. Por ejemplo, se puede pedir la extradición a un Estado con el cual, como dijeron recién, se tiene un convenio. A falta de ese convenio, hay una ley, que es la 24767, que es la que regula la actividad cuando ese convenio está presente. Entonces, las condiciones a cumplir son básicamente dos o tres. Para pedir la extradición a otro Estado, supongamos que tenemos un convenio con el Estado, a la persona que queremos extraditar la tenemos que traer a efectos de juzgarla por un delito que tenga una sentencia mayor a un año. Los trámites o los procesos de extradición son muy onerosos, de manera tal que no vale la pena pedir una extradición de un sujeto por una pena que tenga una vigencia menor a la de un año. Y tiene algunos requisitos más, como por ejemplo, cuando pedimos la extradición del sujeto, el sujeto tiene que ser extraditado a condición de que se lo juzgue por el motivo que se pide la extradición. Y la extradición se puede otorgar o no. ¿En qué casos no se puede otorgar o en qué casos no se otorga? Cuando al requerido se lo quiere traer a la nación para cumplir con la pena de muerte, por ejemplo. Pedimos un sujeto en otro estado porque decimos, bueno, es un delito político. Se supone que la persona que pedimos, que está en otro estado, y lo queremos juzgar por un delito político, estando en otro estado, no puede afectar políticamente al nuestro. Sobre lo que podemos discutir si es verdad o mentira, si es verdad, si no es verdad. Pero esos son uno de los requisitos. Después se nos puede dar la situación en que un sujeto puede ser pedido por un estado o por varios estados. Ahí se va a juzgar en qué estado cometió el delito primero o en qué estado de los que requieren la extradición fue el delito más caro o el peor de los delitos, que seguramente sería un delito contra la vida, como seguramente en algún momento lo hemos leído. Esas son las prioridades que se deben cumplir y bajo qué condiciones se puede dar la extradición o no. Sumando un poco, ustedes vieron que los chicos que escucharon antes hablaban de las distintas posiciones que adquiría la Corte ante casi un mismo hecho. Bueno, eso es lo que pasa, como dijeron al finalizar, cuando las Cortes cambian, cuando los momentos políticos cambian. Generalmente uno dice, ¿cómo puede ser que hace 10 años fallaron de esta manera? Bueno, más o menos los que estamos acá sabemos por qué pasan las cosas. Básicamente, para sumarnos un poco a lo que habían dicho los chicos antes, es eso. Yo les dije, lo que él recién estuvo hablando es un poco de el aspecto material. También hay un aspecto formal en cuanto a la solicitud de la extradición. Hay diferentes formularios que pueden ser llenados por el Estado, lo llena el Estado requiriente, y deben ser presentados aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los aspectos formales, ¿ok? Nosotros, saliendo un poco de los fallos, hicimos un análisis, como dijo bien el profesor, tomamos
desde el 22 de mayo del año 2012 al 22 de mayo del año 2013, del presente, y vimos que la Corte examinó 20 casos en cuanto a extradición. Bueno, dijimos, justamente con esto de qué falla la Corte, cómo fueron las resoluciones. Y la verdad que nos sorprendimos, ya que de 20, tan solo 4 fueron otorgadas. Acá teníamos un gráfico que en sí teníamos pensado exponerlo, pero bueno, por cuestiones de... De hecho, la mayoría o se desestima o se revoca, se tiene por desistido, pero de los 20 tan solo 4. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber algo más que justifique justo esto. O sea, ¿qué hay más allá? Hay una cuestión política, hay una cuestión de derechos. ¿Qué es lo que hay? Bueno, entonces dijimos, vamos a contactar con una persona, por lo cual le hicimos una breve entrevista. Bien, fue vía mail, hicimos más preguntas de las que quiso contestar, porque nosotros nos metimos en algunas cuestiones políticas de las cuales no quiso involucrarse. Pero bueno, se las voy a comentar también por una cuestión de... Hace el caso. Nos pusimos en contacto con Lucila Benincasa. Ella es de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Empezamos primero con unas preguntas amables, como diciendo, bueno, a ver si hay algunos... Sí, como para iniciar. Bueno, a ver, díganos, Lucila, acerca de con qué países en este momento se va a firmar o si un acuerdo o un tratado respecto a la extradición. Y efectivamente México, Chile y Francia. Esos 3 todavía no se encuentran vigentes al día de la fecha. Después le consultamos, bueno, con qué países tenemos una mejor cooperación internacional en cuanto a extradición. Lucila nos dijo que, bueno, hay muchos países como Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Italia. Bueno, son unos países, algunos muy cercanos a nosotros, con los que obviamente vamos a tener una mayor relación. Después le quisimos hacer una pregunta si ella nota que la Corte proclive a fallar en cierto aspecto, a no otorgar justamente la instituto de extradición para los casos que se solicita, o en los cuales los trató. Entonces ella dice, bueno, no. En este caso, la Corte siempre analiza un caso en concreto. Entonces, si bien en el artículo 1 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, que es de Argentina, hay un principio que se encuentra, que es el principio de la amplia cooperación. Pero ¿qué pasa? La Argentina, cuando lo ve que es necesario, se puede apartar de esto. Pero que siempre, y esto me parece que vale la pena decirlo con las palabras de ella, dice que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, con el papel de último garante de los derechos humanos a nivel nacional, puede apartarse de este principio cada vez que considere que al brindarse cooperación se estarían vulnerando garantías constitucionales y derechos humanos, incluidos tanto en la Corte Nacional y en los instrumentos de derechos humanos, que incorpora la misma. Entonces dijimos, bueno, asociamos derechos humanos, una política, una línea política que estamos viviendo muy particular, que es un eje de gobierno actual, pueden relacionarse, ¿no? Puede ser que por eso se proteja al individuo, al extraditorius, que el extraditor es el individuo, la persona que se solicita. ¿Quieres agregar? Que aparte de la extradición, aparte de ser un trámite caro, no se concede fácilmente. No se concede fácilmente. Primero porque debe existir el tratado, después porque tiene que dar las condiciones políticas más que de derecho. Y por eso, como dijeron los chicos antes, hay fallos que en igual calidad de condiciones las cortes fallan distinto. Básicamente la cosa pasa por ahí. Otra de las cosas que le consultamos a esta abogada y que no quiso contestar es, bueno, si ve proclive que hay algún juez en particular de la Corte que siempre está la mayoría de los casos en disidencia. ¿Por qué? No, eso no, la verdad yo no puedo asegurar que
que esta persona hace disidencia. Bueno, pero a mí me lo dice, o sea, yo estoy haciendo un estudio, estoy viendo los resultados de los 20 fallos, y hay algunos que en general están en disidencia. ¿Por qué? Y bueno, no, pero yo eso no me... Entonces me contestó, no contestó, tan solo esas cuestiones, lo que ella podía hacer en un aspecto objetivo y no involucrarse mucho en el tema. Eso es extradición. ¿Alguna duda, alguna consulta? Carvajal, adelante. Mi secretaria se llama Carvajal. No es nada heavy. El lunes la despido. No, de que estaban hablando de que tenían 20 casos analizados del 22 de mayo Sí. hasta el 22 de mayo de este Sí. año. Sí. Esos 16 que fueron desestimados, ¿eran causas graves? Porque me parece que si están desestimando No, un hay caso de alguien que de mató todo. a alguien, me parece que todo bien con el derecho humano, pero... En general, Muy buena pregunta. sí, en general son por estupefacientes, por también... Tarjetas de crédito. sí, fraudes. ahí está. Fraude de tarjetas de crédito con Mayormente España. Tenemos un par de casos con España de falsificación de tarjetas de crédito. Donde dos casos muy parecidos, a uno se le concedió la extradición y a otro no. Muy parecidos. Y de hecho no todos desestiman. De los 20, en 5 desestimó nada más. En uno se tiene por desistido, que es distinto a desestima. En uno confirma parcialmente, en otros mal conseguido, en otro declara desierto, rechaza, y en 5 más revoca. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué otra duda piensa? Sí. Mejor si no te extraditan. Mejor si Si te puedes quedar acá, vas a vivir mejor, me parece. Muchas gracias. No. Constanzo y Marucho.